convertirá la protrombina, factor 2, en factor 2 activado en trombina. La trombina, ¿qué va a hacer? El fibrinógeno en fibrina. Muy bien, factor 1 activado, fibrina. Y la fibrina luego solito se polimeriza en polímeros de fibrina y en una fibrina estable. Pero ¿cómo se convierte en fibrina estable? Gracias al factor 13 activado. ¿De dónde viene el factor 13 activado? La trombina lo convierte de 3 en 13 activado. Ese es el modelo clásico. ¿Ok? Ese es el modelo clásico. Eso es lo que muchos nos hemos memorizado de frente cuando estamos en clase. Sin embargo, este es un mejor modelo. Este es el modelo celular. Se basa en 3 fases. En la fase de iniciación, amplificación, propagación. Entonces, tiene un orden lógico que te permite realmente explicar de una manera un poco más elegante la... que te permite explicar un poquito mejor esto, ¿ya? Bueno, ya, esa es la pregunta, ya van pensando en eso. Pero, ¿qué ocurre en el modelo celular? Primero, tenemos que el factor tisular, nos hacemos daño, exponemos al factor tisular, perfecto, que se va a activar al factor 7. Tenemos factor 7 activado. Muy bien. Factor tisular más factor 7 activado más calcio más fosfolípidos forman el complejo, factor tisular más 7 activado más calcio más fosfolípidos. ¿Qué hace que este complejo convierte en 10 en 10A? Muy bien, hasta ahí facilito, sigue siendo parecido a la vía extrínseca. Pero acá pasa algo interesante. Se ha visto que el factor 10A más el factor 5 sin activar más el calcio y fosfolípidos formarían un complejo protrombinasa, es cierto, pero este complejo es débil, es lento. Y sí, es cierto, convierte protrombina en trombina, pero esto solo genera chispas de trombina, poca trombina, lentamente la trombina. Luego seguimos con la fase de amplificación, pero ya hemos formado un poco de trombina. Entonces esta trombina sí me va a permitir convertir el 5 en 5A, el 8 en 8A y el 11 en 11A. ¿Ok? Miren, ahora ya tenemos 2 cosas para la vía intrínseca. Claro, el factor 11A va a activar al 9 en 9A. Ya tenemos el 8A, perfecto, listo. Se formó entonces con el calcio y los fosfolípidos el complejo tenasa. Este complejo tenasa es cientos de veces más potente para convertir el 10 en 10A. Ahora sí tenemos un montón de 10A. Y está muy bien, porque también ya tenemos el 5A. Vamos a poder ahora sí utilizar este complejo protrombinasa de manera más eficiente. Se va a producir ahora sí mucha más trombina y mucha más coagulación. Entonces, es por esto que este modelo celular es mucho más elegante, mucho mejor. Ok, a ver. ¿Verdad? Queremos saber algo también. El factor 11A es mucho más importante para la vía intrínseca que el factor 12. Es por eso que ustedes van a tener pacientes, bueno, no sé si tengan algún paciente algún día, pero van a haber casos de pacientes con deficiencia del factor 12. No pasa nada. No pasa nada, el factor 12. ¿Ya? No pasa absolutamente nada, porque no es muy relevante para la población. ¿Ok? A ver, doctor, en mi caso, ayúdame. Un investigador desarrolla un nuevo anticoagulante que bloquea específicamente el complejo factor tisular factor 7A, impidiendo la chispa inicial de la coagulación. Sin embargo, en sus experimentos observa que si una mínima cantidad de trombina logra formarse, esta es capaz de desencadenar una producción masiva de más trombina. ¿Qué molécula es la principal responsable de esta fase de amplificación?
El 12A. El que le acabo de decir que no sirve para nada. En sus experimentos ve que si logramos formar un poquito de trombina, si logramos formar la chispa de trombina, se forma un montón de más de trombina. ¿Quién es la que, esta chispa de trombina, a quién es activa? ¿Al 5A, al 8A y al 11A? Entonces, ¿quién es la culpable de producir más trombina? La misma trombina. Es el factor 2A, por supuesto. En la amplificación le estoy diciendo, cuando se forma la chispa de trombina es la responsable de formar todo lo demás. Y por ende, más trombina. A ver. Doctora de Negro. Ayúdame con este. Un paciente de 50 años es evaluado para una cirugía electiva. Sus análisis preoperatorios revelan un PTTA de 90 segundos, valor normal menor a 40 segundos. Sorprendentemente, el paciente niega. Intrínseca, ¿no? Intrínseca está elevada. ¿Qué más? Sorprendentemente, el paciente niega cualquier historial de sangrados anormales, incluso tras extracciones dentales previas. Estudios posteriores confirman una deficiencia severa del factor 12. El paciente es sometido a la cirugía sin complicaciones hemorrágicas. Este fenómeno clínico, donde un PTTA muy prolongado no se asocia con un riesgo de sangrado, se explica mejor por cuál de los siguientes mecanismos de la coagulación in vivo. ¿Cuál diría usted, doctora? Es una pregunta bien rara que leí y de todas maneras es de las razones por las que hay gente que no termina de resolver todas las preguntas en su bloque de este punto. Le ponen 40 preguntas en una hora. Y es por este tipo de preguntas que son las más largas. Incluso las alternativas son largas. Ahora, doctora, ¿cuál me diría usted que es la respuesta? Está diciendo pues que el paciente efectivamente no tiene factor 12. Sin embargo, que cuando les hacen sus pruebas, ¿no? Él no tiene problemas para sangrar, no hay ningún problema en él. Sí, ya la C. La activación del factor 11 por la trombina es la vía principal de amplificación, haciendo que la vía del factor 12 sea en gran parte redundante. Siempre acuérdense el factor 12 como si no sirviera para nada. No es que no sirva, como si. Coagulación dependiente de vitamina K. Hay algunos, ¿cómo se llama? Hay algunos, ahí está. Hay algunos factores que dependen de vitamina K. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de la mnemotecnia? 1972. 1972. Perfecto. ¿Qué significa? Es el factor 10, factor 9, factor 7, 2, la proteína C y la proteína S. Muy bien. A veces la gente se marea con estas enzimas, ¿ya? Pero no es necesario que se mareen porque sí se entiende cómo funciona eso. La gamma glutamil carboxilasa, tiene un nombre horrible, es vitamina K dependiente. Significa que necesita de vitamina K reducida para poder funcionar. Vamos a comprobarlo con esto. Los factores 1972 serían como unos trozos de carne así gruesa. La gamma glutamil sería como el chef, el que va a cortar la carne. Y para poder cortar la carne necesitará un cuchillo afilado. El cuchillo afilado es la vitamina K. Entonces, ¿qué ocurre? El chef, la gamma glutamil, corta la carne, los factores inactivos, el 2, el 7, el 9, etc. Los corta y tenemos ahora los factores maduros. Perfecto, ya funcionan estos factores, ya cortó la carne en pedazos, en rodajas. Pero ¿qué utilizó para lograr esto? Su cuchillo afilado. Ahora, ¿con qué terminó? Con un cuchillo sin filo, una vitamina K oxidada, inactiva. ¿Qué hace la apoxidorreductasa? La apoxidorreductasa solamente es el afilador. ¿Qué cosa inhibe la warfarina? Lo que hace es que va, no le hace nada al chef, no le quita la carne, lo único que le hace es le quita el afilador. Entonces, así es como funciona este mecanismo. Ya, es un mecanismo bonito y es muy preguntado en realidad.
Muy bien. Otra cosa, con respecto a la vitamina K. ¿Será que algunos de nosotros tendrá deficiencia de vitamina K? ¿Será que no comemos suficiente vitamina K? No, pero al momento de nacer sí. Ya, ahorita vamos a ver por qué. Pero, ¿en dónde comemos la vitamina K? Yo quiero comer ahorita mi cena con bastante vitamina K. Se produce. Kiwi. Viene de las verduras, del kiwi, mira qué buena respuesta, pero viene bastante de las cosas verdes, las hojas verdes. Oh, doctor, pero, pucha, yo no como verduras nunca, y aún así estoy bien, no estoy sangrando, ¿no? Se produce esa microbiota. Exactamente. Nosotros, en nuestro intestino, nuestra microbiota la produce naturalmente. Entonces, o bien ingiero vitamina K, la como, tengo vitamina K, ya, llega a mi estómago, mi intestino, la tengo que absorber primero, y luego recién ya la tengo en mi sangre como la necesito. ¿Dónde se absorbe la vitamina K? En todo el ilion, especialmente el ilion terminal, igual que la vitamina B12. Ingerimos, la absorbo, la vitamina K se va a mi sangre. Pero doctor, yo nunca como verduras, bacán, no la comas. Pero tu propia microbiota, tu propia flora, también la produce, la pone en el intestino, la absorbes y va a la sangre. Como dijo el doctor, es muy cierto, los bebitos, los neonatos, tienen una flora estéril, tienen un intestino estéril, entonces no tienen cómo producir vitamina K. Por ende, ¿qué hacemos con lo que han visto todas sus prácticas de neonato? ¿Qué se hace a los chibolos? Vitamina K, ¿cuánto? Miligramos. Perfecto. ¿En dónde? Intramuscular. Listo. Entonces, ¿cómo hago yo para no tener vitamina K? O uno, o soy recién nacido. O dos, o no tengo flora intestinal. ¿Cómo no podría tener flora intestinal? Una gastrointestinal. Eso no es no tener flora intestinal, eso es más bien no poder absorberla. Si es que me someto a un procedimiento quirúrgico, no voy a poder absorber. Abuso de antibióticos. Ahí está, abuso de antibióticos. Si es que también, ¿qué ocurre? Si es que se me fue la idea. Ya, tengo insuficiencia pancreática. ¿Qué hace el páncreas? Exocrino, libera lipasa, corta las grasas para que se sumerja en los kilomicrones y se pueda absorber. ¿Y la vitamina K es una vitamina liposoluble o no? No. Claro, Sí, perdón. claro que sí, son las ADK, acuérdense, ¿no? ADEK. Cade. ¿Ya? Muy bien, entonces ya está listo para responder preguntas. Me olvidé. PTT, PTTA y tromboplastina. ¿Alguien sabe lo que es la tromboplastina? Sí, mide el tipo de coagulación. Les explico rápidamente, ¿ya? Hace bastante tiempo, hace muchos años, en los años 20, años 30 por ahí, hubo un problema con las vacas. Las vacas se empezaron a lamer un tipo de árbol. Y este árbol tenía algo que se llama cumarina, que sabemos que es como la warfarina. ¿Okay? Entonces empezaban a morirse desangrados. En esa época hubo todo un boom, lo pueden ver incluso en historia, o en Wikipedia, en YouTube. Todos los científicos empezaron a buscar maneras de testear la coagulación. Y se dieron cuenta que ellos agarraban cerebro de conejo muerto, vísceras de animales muertos, que eran procoagulantes, coagulaban. Y decían, maña, el cerebro del conejo, las vísceras del pollo, deben tener algo que se llama tromboplastina. Así decían. Pensaban que era una sola cosa la tromboplastina. Pero al final resultó que la tromboplastina no era más que el factor tisular más fosfolípidos. Y ahí nació la prueba de protrombina. ¿Por qué? Porque tiene factor tisular y fosfolípidos, que mide la vía extrínseca. Y luego el otro nombre largo, ¿no? Tiempo de tromboplastina parcial activado. Viene del término antiguo. ¿Por qué? Porque solamente le quitan el factor intrínseco. Por eso es parcial. Solamente le agregan fosfolípidos. ¿Activado por qué? Porque tiene que ser sobre una superficie negativa, para que empiece desde el factor 12, la vía intrínseca.
En resumen, PT, vía extrínseca, PTT, vía extrínseca. PT de 11 a 15 segundos más o menos, PTT 25 a 40 segundos más o menos. Listo. A ver, doctora de Casaca Blanca. Ayúdame. Un hombre de 48 años acude al servicio de emergencias por una historia de una hora de sangrado nasal profuso. Bebe media botella de vino. ¿Es poquito o bastante? Media botella de vino al día. Es bastante, no es una copa. Muy bien, sigamos. Al día. Su pulso es de 112 minutos y su presión arterial es de 92 sobre 54. El examen físico muestra equimosis, pérdidas en las extremidades y sangrado Resumante, resumante de sus te sale bastante por el lugar de la venopunción. de venopunción. Los estudios del laboratorio muestran un tiempo de protontina de 28. ¿Está prolongado o no? Sí. Prolongado, Sí, vía extrínseca, ¿correcto? Ya, listo. ¿Y tiempo de tromoplastina? Parcial de 36 segundos. Mínimo menos, es hasta 40, no hay ningún problema. Entonces el problema es con la vía extrínseca. El deterioro de la función, El deterioro de la función de cuál de las siguientes proteínas es la causa más probable de la hemorragia de este paciente. listo, hasta ahí. Nosotros nos podemos ponernos a pensar, a sacarle raíz cuadrada a eso y decir, pucha, ¿qué puede tener TTP, ¿no? PTI, PTT, Bernard Soulier? Por algo nos dan datos. Cuando es un paciente de verdad es más complicado, porque pueden darte varios datos el mismo paciente que no sabes si son relevantes o no, pero en un caso clínico sí son relevantes, la gran mayoría de veces. Por algo te dicen que bebe tanto, muy probablemente tiene algún problema Hepático. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy probablemente, si su sangrado, en su sangrado falla la vía extrínseca, estamos hablando muy probablemente de algún problema vitamina K dependiente. Todo eso ocurre en el hígado, por algo sería un hígado grande. ¿Cuál de estas estará alterada? El chef, la gamma glutamínica oxidasa. Ya, vamos a hacer una más. A ver, doctora de Blanco, tomando de agüita. A ver, ayúdame un poco. Un hombre de 70 Ah, no, sí. ¿Sí? Sigue. Un hombre de 76 años acude al médico para un examen de seguimiento. Hace una semana se le prescribió acitromicina en una sinusitis bacteriana aguda. Tiene antecedentes de fibrilación auricular tratada con warfarina y metoprolol. El examen físico no muestra anormalidades en comparación con hace un mes. Los estudios de laboratorio muestran un ligero aumento de INR e insuficiencia. No, INR es el índice, es un radio, que básicamente significa el PT del paciente sobre el PT, un PT control. Entonces, está elevado significa que su PT es una manera elegante de decirte que el PT está aumentado, está elevado. INR elevado significa PT elevado, vía extrínseca elevada. Pero ligeramente, ¿no? Muy bien, ¿cuál de las siguientes opciones explica mejor el hallazgo de laboratorio de este paciente? ¿Qué cosa le ha aumentado el INR? Él normalmente ya toma warfarina. Significa que ya de por sí su PT está un poco elevado, acá. Pero ahora ha aumentado un poco más. ¿Cuál será la respuesta? ¿Por algo me están diciendo la citromicina? Lesión de clorexidina. Listo. Ni siquiera me tuve que preguntar si que era el CIP 450, que incluso el paso si estuviera inducido, ¿qué pasaría? Más bien tendríamos menos warfarina, ¿no? El INR más bien bajaría, ¿no? Entonces, y así podemos ir una por una, ¿ya? A ver, chicos, y acá miren, tienen algunos casos, estos es casos de vitamina K, luego fibrinólisis, que ahora nos va a alcanzar el tiempo, caso de fibrinólisis, y luego las enfermedades. Tienen que estudiar trombocitopenias, PTT, PTI, CID, SHU, tienen que estudiar las trombocitopatías, ¿ok? Ahí está el Bernard Soulier.
Glassman, las coagulopatías, hemofilia A, hemofilia B, hemofilia C, que dicho sea de paso, mi profesor de hematología me dijo que la hemofilia C no existe. Averigüen por qué. Sí existe, pero averigüen por qué mi profesor me dijo eso. Y las tromofilias, ¿no? Ahí vemos el factor 5 de Leiden, ¿ya? Los problemas con la proteína C, proteína S. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna duda?